Vaya la que se está liando en Italia con la renuncia de Yannick Sinner a jugar la Copa Davis. Ha sido pues anunciarlo y que se produzca un auténtico pues río de críticas, de polémicas, sobre todo por parte de la prensa, y eso es algo que vamos a intentar hablar aquí en este vídeo que vamos a hacer con nuestro amigo Franco de Pánfilis, nuestro amigo Franco que está ahí en Bolonia, que alguno lo conocerá bueno, porque lo ha visto por el chat en muchos directos, y aprovechando que estaba ahí en Italia, pues Franco, vamos a intentar hablar un poquito porque las últimas horas en Italia la verdad que han sido bastante... Han ardido, ¿no? Digamos, las críticas a Sinner están siendo absolutamente descomunales, ¿eh? Bueno, buen día a todos. Ante todo, amigos de Punto de Break, sí, efectivamente han sido y están siendo porque se siguen sumando personajes históricos como Adriano Panatta, que no se habían pronunciado todavía, y tengo que decir que va montando cada vez más una ola negativa respecto a la decisión de Sinner, que se comenta que ya estaba sabido. O sea, la indignación también nace por la Federación Italiana de Tenis, que estuvo un poco escondiendo esta noticia que ya se sabía, hasta que la preventa, estamos a muy poco tiempo de comenzar, esté ya prácticamente culminada. Entonces se creó un poco de malestar así, que todavía no se ha atenuado. Es más, veamos hoy qué sucede con el partido entre Sinner y Cobolli, a ver cómo, A cómo ver, reacciona, a- cómo reacciona la hinchada local. Fíjate que creo, según se ha estado comentando en prensa, parece que esta decisión de Yannick Sinner de no jugar en este año 2025 se tomó el año pasado, cuando Sinner, hay que recordar, porque esto, para poner un poco el contexto, Yannick Sinner siempre en sus inicios ha tenido problemas, digamos, a nivel imagen en Italia bueno, él es una persona que nació en los Dolomitas, una región que es San Cándido, donde tiene pues una mezcla entre esa cultura austriaca y italiana, y al final siempre, 100% bilingüe, sí, sí. digamos que no es 100% italiano, y eso hay muchos italianos que tienen ese sentimiento patriótico que no le gustaba del todo. Y el hecho de que los primeros años de su carrera no jugase la Copa Davis, eso ya le provocó bastantes críticas, pero se acallaron cuando en 2023 y 2024 ganó la Davis para Italia, y digamos que eso se calmó un poquito. El hecho de que el año pasado no jugase los Juegos Olímpicos, que combinado con lo que ha pasado aquí, eso lo ha aprovechado la gente, sobre todo la parte de la prensa, para tirarle con absolutamente todo, ¿no? Y eso es algo que Sinner, Franco, viene arrastrando en Italia desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Digamos que él siempre ha tenido que demostrar el doble o el triple para ganarse el cariño de los italianos. Y con esto, básicamente, lo que ha hecho que todos los detractores aprovechen para pegarle con todo, ¿no? Sí, sí, ya estaba el tema del doping, que es una manchita ahí que a veces la sacan, la ponen, la sacan y la ponen, los que están a favor, los que están en contra. Lógicamente, cuando uno es número uno del mundo, como fue hasta hace muy poco, y está en la cresta de la onda, nadie le puede pegar, pero apenas se cae de un pendaño, hay mucha gente que no tiene simpatía, justamente, José, por lo que tú comentabas, que es la parte más fría de Italia, que digamos va a chocar un poco con la sangre más del sur de Italia y del centro de Italia, que lógicamente tiene un sentimiento, si quieres, más futbolístico, por el cual poco se entiende. Ningún jugador, ni a un lesionado, ni un Roberto Baggio, o sea, te llaman, te convocan a jugar por tu selección nacional, y eso es una cosa que se da por descontado, que es así. Lógicamente, los que sabemos cómo funciona el mundo no somos tan drásticos, porque sabemos que estos jóvenes necesitan planificarse, tienen todo calculado, tienen todo organizado, y si no, no estarían donde están. O sea, no hay improvisaciones. Pero sí, lógicamente el modo podría haber sido un poco más elegante, en el sentido de que fue muy cerca. La Federación Italiana seguramente especuló con este tema, avisando a último momento, y está ese choque generacional entre los que vivieron tantos años de abstinencia tenística, porque Italia, hasta desde 1976 que no ganaba una Davis, hasta que se produjo esta entrada irruente de no solo de Sinner, sino también de Berrettini y de todos estos 8 o 9 jugadores top 100 que tiene en este momento Italia. De hecho, aún sin Sinner, sigue siendo una de las candidatas para ganar la Copa Davis este año de igual modo. Así que sí, es una situación que se vive con bastante
empatía por un lado y también desagrado también por el tema que comentábamos justamente por chat esta mañana, José, tempranito, por el tema fiscal, que en Italia se vive muy distinto que en España, porque ustedes tienen una situación bastante más clara con Hacienda, que es rígida y que se sabe a qué se juega. En Italia es todo más aleatorio el tema fiscal. Hay hijos y hijastros, se perdonan algunas figuras, Valentino Rossi, hubo bastantes temas fiscales con bastantes deportistas que estuvieron un poquitito ahí en la crítica, pero que de un modo y otro consiguieron su lugar. Y el tema que Sinner tribute en el Principado de Mónaco también es un tema que a los empresarios o a la gente que paga el 50 hasta hasta el 20 de junio, se dice en Italia, se trabaja Mm. para Hacienda, Claro, porque también molesta. a Sinner, que desde hace años tributa en Mónaco, digamos, es algo que pasaba de puntillas en muchas veces en la prensa, porque yo recuerdo cruzarme con muchas cosas que detractores de Sinner en la prensa italiana que hablaba de ese tema, pero han aprovechado de nuevo esta situación para recordarle el tema de los impuestos, que realmente es un poco feo porque al final es aprovechar la más mínima por parte de prensa para dañar la imagen, en este caso de Yannick, ¿no? Sí, sí. No, repito, lo que hay que considerar que estos muchachos tienen consultores fiscales, tienen abogados. La vuelta de Sinner los primeros días de mayo antes de Roma fue un tema también legal hablado y viendo cuál era hiciera la suspensión, hasta qué fecha aplicaba. O sea que está todo estudiado porque realmente no dejan de ser parte de un engranaje muy complejo, de mucho dinero, de que ellos estén presentes o no en un Master 1000 o en un Grand Slam, mueve mucho el amperímetro de derechos de televisión. O sea, hay todo detrás un movimiento que la gente se focaliza en los 6 millones de euros que Sinner se trajo el fin de semana pasado de Riyadh, pero no se dan cuenta que eso es una partecita muy chiquita de toda la torta del dinero, de todo el dinero que circula en el ATP y que es una industria. Y esa industria necesita ser alimentada. Después se puede discutir si está mal repartida la torta y por qué no, ese dinero no va hacia abajo en la escala. Bueno, un tema que en Punto de Break lo han tratado muchas veces con Magic. Pero es un tema que la gente se olvida y considera a estos jugadores como en la época romántica, cuando se usaba la raqueta Donay Ujú. que ya se acabó. O sea que realmente habría que verlo con una óptica un poquitito más actualizada al día de hoy y entender lo que estos jóvenes y todo el peso que tienen encima, Claro. lo que estos jóvenes tienen que manejar porque forman parte de una industria muy, muy grande, ¿no? Oye, claro, también nosotros, ya en España, más concretamente, cuando Rafa Nadal se bajaba de alguna Copa Davis, hace ya pues unos cuantos años, pues hay que recordar que Nadal, aunque ha ganado muchas Copas Davis, hasta en 9 ocasiones no disputa este evento, y hubo muchas críticas por parte de aficionados y de prensa que, claro, digamos, no veía bien que Rafa se bajase de la Davis. Entendible también por otro lado, porque bueno, los tiempos han cambiado, ya no es como antes, que la Copa Davis era una prioridad, ya digamos la prioridad están los slams, los Master 1000 y el circuito ATP. Pero la crítica yo creo que viene desde Italia, cuando hay algo así, me parece muchísimo más feroz. Me gustaría que tú, que vives en Italia, que estás allí, ¿qué significa para un italiano, bien prensa, bien aficionado, el hecho de que un jugador, un deportista, no quiera jugar por la churra? ¿Qué significado? Porque claro, los españoles podemos entender desde nuestro prisma, pero para un italiano yo creo que ese sentimiento va un poco más allá, ¿no? Sí, la verdad que aquí el común denominador con España es el sentimiento, si quieres, un poco futbolero, en el cual, repito, es difícil de digerir este tema que se vive con mucha emoción, con mucho transporte. Yo he estado el año pasado justamente cuando se canta el himno nacional y, bueno, es una cosa que está muy, muy sentida. Pero imagínate que también lo que se le critica es que el formato de Copa Davis de hoy no tiene nada que ver con el de ayer, que tú necesitabas sacrificar entre 7 y 12 semanas al año para estar un año hasta llegar a la final de una Davis. Sin hablar que no solo Nadal tenía que adaptarse a ese formato histórico del pasado de la Davis, sino que Nadal tenía lesiones una detrás de otra y Claro. realmente lo necesitaba. Entonces, cuando uno ve que en Bolonia, ¿con quién tiene que jugar Sinner?
partidos que no son más a 5 sets, partidos que tiene que jugar con Bélgica, o sea, tiene que jugar Austria. 3 horas, 3 horas de juego. Entonces dice, bueno, racionalmente uno dice, no tienes 3 horas, que entre paréntesis, no es ad honorem. Sinner el año pasado se llevó más de 1,5 millones de euros por ganar la Copa Davis. O sea que no es ni hablar a nivel de sponsor, etc. Entonces, repito, el que lo mira del lado racional ve todo ese tema. Lógicamente el tifoso italiano eso no llega a hacer ese razonamiento, ni sabe que la Davis antes, entre la semana anterior que se encontraban para jugar y viajaban a Australia, Inglaterra, Noruega, donde tenían que ir a jugar la Davis, se iban entre mínimo 7 y máximo 12 semanas. Eso no lo sabe, pero lo que sí sabe es que el 18 de noviembre se va a cantar el himno de Mameli, Fratelli d'Italia, y dicen que capaz Sinner va a estar sentado y dicen que eso va a ser, si se aparece en Bolonia, va a estar muy duro porque mucha gente se la tiene jurado. O sea que, por un lado, da pena porque quien hizo ganar 2 Copa Davis no va a tener ni siquiera el derecho de estar sentado en el banquillo alentando a sus compañeros, que hay muy buena química. De hecho, Panatta, lo que hoy dijo muy grave, dijo, en nuestro tiempo, si sucedía algo así, el primero o los primeros que le iban a caer encima eran los propios compañeros, cosa que hoy en día ¿No es así? ninguno de sus compañeros se sueña, número uno, porque son jóvenes y entienden la dinámica del tenis de hoy. Y número dos, me parece que sin Sinner va a haber un poco más de responsabilidad y yo pienso que los que van a participar, hoy justamente a la mañana circulaba que quizás a Sonego lo convoquen finalmente, que no estaba convocado, no se van a sentir para nada, es más, no van a tener la figura y la responsabilidad que Sinner tiene que seguramente sumar su punto en singles, ¿no? La cosa es que, Franco, incluso el tema prensa, todo lo que está aprovechando la prensa, porque no hay prácticamente nadie. Estoy hablando de prácticamente el 90% de la prensa italiana, porque no solamente habla contigo, hay otros italianos que me han estado comentando en privado que es prácticamente toda la prensa la que le está tirando. Eso al final afecta a la imagen de Sinner, porque el aficionado, hay mucha parte del aficionado, del lector, del espectador que ve o que lee este tipo de cosas que se está haciendo en Italia y se crea su propia, digamos, visión o crítica hacia Sinner, y muchos de ellos también, pues, entran en ira, ¿no? Por decirlo así, y creo que hasta tú mismo has visto incluso pancartas Sí. en clubes de tenis, creo que me lo cuentes, porque lo tratan hasta de traidor, ¿no? Sí, sí, Sinner traditore. Y generalmente esa gente que hay que también que entenderla, ir a ver la Copa Davis, José, lo hablábamos semanas atrás, implica un presupuesto para una familia de cientos y cientos y si no miles de euros. O sea, la semifinal y la final van por arriba de Ticket One, van por arriba de ese dinero. Mira, yo tengo aquí delante de mí, que dije, ¿para qué? No, yo no voy a pagar esa locura. Alemania-Argentina, que pienso que va a ir poca gente, y la tomé hace ratazo, estaba en 166 euros y ahora ya está en 400. O sea que si alguien iba a ver Sinner y se había gastado 500 pavos, 600 pavos para verlo en semifinal y 1200, 1400 y Sinner no va a estar, lógicamente la traición pienso que nace por ese tema, ¿no? De no haber ni siquiera comunicado esta decisión Antes. profesional bueno, que cada uno tiene derecho de participar o no, pero eso también juega, ¿no? Pienso que quien puso esa pancarta lo hizo de frente al dolor de Ya. saber que había invitado a su hijo a ver una semifinal o una final de Copa Davis donde iba a estar Sinner. Y de hecho ayer comentaban que Sinner Almayer, que siempre cuando juega Sinner en Sky, aquí vemos todo por Sky, los partidos de ATP, había tenido 40% menos de share respecto a lo que normalmente arrastra en ese horario un partido de Sinner, aunque sea con el número 200 ATP, que no es el caso de Altmaier. Y entre paréntesis, viendo la Sinner tan bien ayer, Ya. tan fresco y que en 1 hora y 20 termina, y decir, el mismo esfuerzo tendrías que haber hecho para ganarle a Bélgica, o por lo menos para llegar hasta la final y jugarte la final de siempre con Alcaraz. Bueno, y ahí está el tema que hablamos también de la comparación con Carlitos que se hace en Italia. Carlitos cae muy bien en Italia por su forma de ser, por ser tan expansivo,
por tomarse tiempo con sus amigos, por decir, ese video que ustedes comentaron que cayó bien o mal, en Italia terminó de enamorar al italiano con Carlitos. Sí, pues, Todavía más que Nadal, diría, pues, bueno. porque Nadal tenía, lógicamente, una parte de expresión suya, pero no era tan de New Generation de dedicarle, que era mucho trabajo, trabajo, trabajo. Carlitos se lo ve como uno que seguramente se entrena y hace todo lo que tiene que hacer, si no, no estaría donde está, pero se lo ve mucho más humanizado respecto al robot Sinner. Pues nosotros, bueno, yo por lo que veo en Twitter o lo que veo en los comentarios de los vídeos, cada vez que hay cualquier cosa con Alcaraz, vienen los italianos a muerte con Carlos. Imagino que habrá un poco de todo, ¿no? La cosa es, Sí, tú, sí. tú que hablas con otros italianos o que ves allí que aficionados del tenis, ¿qué imagen ha quedado ahora mismo de Sinner en Italia para lo que tú has podido hablar o ver? ¿Qué imagen ha quedado de Yannick a nivel aficionado italiano después de lo que ha pasado? Mira, yo pienso que la gente no deja de ser exitista. Si Sinner vuelve a ser número 1 y gana los Slam, todos van a decir, bien Sinner. Uh-huh. Pero si Sinner empieza a ir mal, lógicamente, como ya lo estamos viendo ahora, que apenas tomó una decisión que va contra el sentimiento popular, le van a dar mucho, porque, repito, está ese defecto de ADN de venir de una zona de Italia que hasta antes de la Primera Guerra Mundial no era ni siquiera territorio italiano. O sea que estamos hablando de una historia, José, bastante reciente y una laceración geográfica que a veces existe con la gente del extremo sur y a veces existe con la gente del extremo norte, donde el tema regional en Italia, respondiendo a tu pregunta anterior, se siente más que en España, porque en España, más allá del tema del separatismo, del tema que se viven con algunas regiones, etcétera, el tema deportivo pienso que es bastante más, no hay españoles de primera y de segunda. En vez en Italia dice, bueno, sí, ganó una medalla, pero era del sur. Ya, ya. No, sí, sí, bueno, ganó, sí estamos, pero sí, es un cruco. Cruco se le dice al alemán, no hay era para el soldado alemán que se usaba en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un término un poco despectivo. Pero bueno, son... Sí, San Cándido se unió en 1919 a Italia, que antes era de otra región, y al final los padres de Sinner alemanes, pues yo creo que eso al final tampoco ayuda. A mí me da pena porque Sinner yo creo que es un muy buen chaval. Creo que además los éxitos de Sinner, más allá de ir a la Davis o no, que mira, al final la ha ganado 2 años y yo creo que pienso que se ha ganado el derecho de decir, pues este año prefiero descansar, que al final no pasa nada. El hecho del boom de Sinner ha ayudado también mucho al tenis italiano, ¿no? Porque lo hablamos el otro día también, lo mostré yo en una gráfica en Punto de Break, que desde 2019 a 2024, después del boom de Sinner, en esos 5 años, Italia había pasado de 404.000 federados a más de 1,1 millones. O sea, estamos hablando de casi el triple. O sea, al final, los éxitos de Sinner van más allá de ir a la Davis, ¿no? Eso afecta a todo, ¿no? Sí, seguramente hay que... Incluso porque este país viene también bastante fuerte pesando el pádel, que en España arrancó mucho antes, pero aquí está, y a Sinner se lo ve como que paró el desarrollo tan fuerte de que uno que es puro tenista y que tiene saber lo que es lindo pegarle una pelota, que no es pegarle lo mismo con un pedazo de madera que pegarle con una cuerda. Cada vez que se veía en Italia que una pista de tenis venía quitada para hacer en el mismo lugar 2 pistas de pádel, era como que rompía el corazón. Entonces a Sinner también se lo veía como el que había parado el boom del pádel en Italia, que estaba siendo realmente muy, muy fuerte, porque venía de atrás, pero estaba ya alcanzando casi el nivel español. Sí. Que allí, bueno, ustedes tienen el pádel y bueno, me contabas que tú mismo lo juegas, no sé si lo Magic, quieres decir en punta de break. Magic lo juega más que yo. Yo te voy a decir una cosa. Sinner no va a estar con Italia y se va a jugar en Bolonia, que es el primer año que se juega en Bolonia, que yo creo que eso es algo que también ha dolido un poco al italiano. Decir, joder, es el primer año que se juega en Italia, por lo menos juégalo, ¿no? El primer año. La cosa es, España va a estar. Y va a estar Carlos Alcaraz. Yo no me quiero ni imaginar lo que se puede formar en Italia si gana España con Carlos alzando la ensaladera en casa de Sinner. Yo creo que eso encendería todavía más al italiano, ¿no crees? Sí, yo pienso que sí, y bueno, él todavía sigue diciendo, porque tiene incluso contratos publicitarios para estar en Bolonia, Ajá.
hay empresas de Bolonia que tienen mucha... Sinner es una máquina de publicidad, pero una máquina de café, de pasta italiana, triplica sus ganancias de tenis, las triplica con sus publicidades. Así que aparentemente tiene que venir a Bolonia por empeños publicitarios, o sea que eso es otra cosa. Va a estar por empeños publicitarios, no es que se va a estar preparando para Australia, que entre paréntesis Australia el año que viene empieza una semana más tarde. Yeah. Y bueno, no sé qué va a pasar ya en el aeropuerto. O sea, no digo si se presenta en la final histórica. Bueno, el año pasado sí estuvo Sinner jugando en Bolonia y sí hubo Copa Davis en Bolonia, pero de la fase anterior. Y fue una apoteosis y a la gente le gustó mucho porque el format fue mucho más friendly que el de Turín de la final, para acercarse, para que los jugadores firmaban autógrafos para la escuela. O sea que le hizo muy bien el año pasado al tenista, al de club, al papá que lleva a su niño, poder tocarlo más de cerca, porque la final de Turín tiene un format mucho más aséptico, Sí, sí, sí. donde la cercanía entre el jugador y toda la Copa Davis es más ruidosa, más nacionalista y Sí. bueno, y eso realmente se va a sentir. Pero bueno, veremos qué pasa en noviembre, José. Yo entiendo que él, porque al final, leyendo la prensa italiana, muchos le dicen, joder, sería solo un pequeño esfuerzo por parte de Jannik, como lo que tú has comentado, al final jugar contra Ofner o jugar contra Bergs o jugar... que no supondría tanto esfuerzo, sobre todo viendo cómo suele ganar él en pista dura indoor, pero si él ha decidido por sí, porque quiere descansar, pues está un poco en su derecho. Y yo creo que Italia también, a mí, como digo, me da pena, o me gustaría que muchas veces se arropase al deportista, porque esta presión extra yo no creo que no le ayude a él, ni le ayudaré a Carlos el día de mañana, porque Carlos, estad seguros que en España algún año no va a jugar la Copa Davis, y eso le va a valer un montón de críticas. Creo que el tenista también se tiene que sentir arropado en situaciones donde dice, a ver, la Copa Davis no es como antes, esto no es lo mismo que hace 50 años, que esto era la prioridad, las prioridades ahora son otras, y para ser el mejor de la historia te miden los slams, lo número 1 y Master 1000, no te miden si tú tienes 15 Copa Davis. Eso vaya por delante. La cosa es, vamos a ver cómo queda la imagen de Sinner. ¿Tú crees que de esto se puede recuperar un poco Jannik Sinner? ¿Le puede afectar moralmente? ¿Qué opinión tienes tú? Yo pienso que realmente su mentalidad es superior en ese sentido, ¿eh? Porque mira lo que pasó con doping. Él sabía que lo iban a suspender y seguía ganando torneos. Realmente su poder de concentración, que lo vemos en cada partido, etcétera, es su fuerte, ¿no? Porque si uno se lo pone no sé, a comparar con Carlos, parte atlética, mejor Carlos. Variedad de juego, Carlos. Dinamismo Carlos. Uno dice, bueno, y en vez se la juegan, ¿no? Ok, creo que están en Slam, están 6-3, 6-4. 6-2, 6-4. Pero así todo, Sinner, por su mentalidad, realmente en ese sentido no creo que le haga mucha mella. No creo. No creo, porque yo lo he demostrado con doping, con todo lo que pasó y seguía y cómo volvió y cómo, o sea, su fuerza mayor está en la parte de Mental. mentalidad. A ver, yo con esto pues espero que la gente ya vaya a entender un poco el por qué se está produciendo todo esto desde Italia y que entienda también un poco el papel del italiano, que siente un poco ese dolor, como un insulto a la bandera italiana, el hecho de la decisión de Jannik Sinner y también un poco el por qué Jannik ha tomado esta decisión. Muchas gracias a Franco por haber compartido este ratito con nosotros y ya sabes que por aquí tienes tu casa y nos vemos en otra. Seguro, nos vemos en otra y ojalá del 18 al 23 de noviembre por aquí. Esperemos, un abrazo. Un abrazo, chau.